que apoyar a los diferentes. Mira, la política de identidades de la izquierda y la política del egoísmo de la derecha, de cierta derecha, y la política de identidades de cierta izquierda, nos dicen que tú tienes que luchar por los tuyos, tienes que identificar a los tuyos. Y hay estos argumentos, ¿no? Yo cuando era niña nunca vi a una niña velear. Y entonces yo pensé, podía haber preguntado, yo pensé que las niñas no podían velear. Y ahora que estoy veleando, quiero que todas las niñas sepan que pueden velear. Es lógico, sí, tiene cierta base, más o menos, creo que puede tener ciertas bases, pero, por ejemplo, yo nunca vi a un chico mexicano medio más español e indígena, con un padre adoptivo judío askenazi, que viviera en la clase media de la Ciudad de México, tuviera el pelo rizado y fuera escritor de ciencia ficción. Entonces debería yo haberme no sentido y representado en la ciencia ficción porque no había nadie como yo. ¿Qué tan igual que yo tiene que ser alguien? Una persona con 2 manos y 2 piernas ya es bastante como yo. Y si le faltan las 2 piernas, igual sigue siendo igual a mí. ¿Dónde marcamos esa diferencia? La política de identidades te cuenta mucho que tienes que ser inclusivo en el sentido de que todo el mundo esté representado por gente físicamente parecida a ellos, es decir, que tenga los mismos rasgos superficiales, tono de piel, rizo del cabello, estatura, gordura o delgadez, que tengan las mismas apetencias sexuales o la misma expresión de autopercepción de su ser sexual, como si fuera todo lo más importante del mundo, que es importante, pero que tengan las mismas ideas, y en fin, quieren que en todos lados haya un clon de cada persona que puede ser el espectador de ese deporte, de esa obra teatral, de esa obra artística, de esa representación ficticia de la realidad, o de esa selección curiosísima de la realidad que es el deporte de alto rendimiento, donde, hay muy poquitos, como dice alguien, tú puedes jugar al baloncesto todo lo que quieras, pero en la NBA hay 400 jugadores y no hay uno más. Y si te da por la Fórmula 1, chato, hay 20. Hay más reyes en el mundo, hay más monarcas que corredores de Fórmula 1. Corredores de Fórmula 1 hay 20. Es la élite más elitista del mundo. Tú imagínate que Hamilton hubiera dicho, no, yo no voy a correr porque nunca he visto un negro corriendo. En la Fórmula 1, no, todos son blanquitos. Obviamente Hamilton, afortunadamente, no era idiota. Como no lo han sido muchos otros que se han planteado cosas. Yo siempre me acuerdo mucho de dos rockeras. Una es Suzy 4. Suzy 4 es una gran bajista, está de gira ahora otra vez, maravillosa, tiene por ahí mi edad, un poco menos, y la quiero con el alma. Y ella dijo, pues es que yo quería ser bajista en un grupo de rock, pero nunca he visto una chica, ¿y qué? Yo quería ser bajista en un grupo de rock, a mí nunca había visto, pues seré la primera, pero yo quiero ser bajista en un grupo de rock. Esto era cuando tenía 18 años, y medio siglo después es bajista, y ha sido bajista de un grupo de rock. Bangles, que es una banda maravillosa donde está una mujer cuyo nombre olvidé, por supuesto, la cantante y compositora de la mayoría de los temas. Dice, y es que nosotras 4 nos metimos a hacer música porque queríamos ser los Beatles. Espérate, no, si los Beatles eran unos chicos británicos de clase baja de Liverpool, y ustedes son mujeres de Estados Unidos de clase media, porque eran de clase media. Hoffs es la cantante. Pues que ellas no se pusieron a ver lo distintas que eran físicamente de los Beatles, a ver, hombres, mujeres, hay una diferencia. Ellas se pusieron a ver que pues, somos 4, podemos hacer una banda igual que los Beatles. No podemos entregarnos a la política de identidades y a buscar
clones de nosotros mismos en todo el mundo, porque entre los 8,000 millones de seres humanos que somos, todos somos distintos, salvo los que son gemelos o triates idénticos, y aún ellos al paso de los años se diferencian, porque la epigenética hace su trabajo. Pero esto me lleva a otra cosa que mucha gente me pregunta, y además mucha gente te exige que no lo hagas. Que me preguntan, Mauricio, ¿por qué defiendes a los gays? A las lesbianas, a los bisexuales, a los intersexuales, a los transexuales, a los multisexuales, ¿A ti qué te importa? Tú eres heterosexual, militante y enérgicamente. Cis. Tradicional, bueno, dentro de lo razonable soy, digamos que tradicional. Entonces, ¿a ti qué te importa que tengan o no derechos los que son distintos? No, los que no son distintos. ¿Cómo no son distintos? Pues a él le gustan los hombres. Ya, bueno, a mi mujer también, afortunadamente, ¿no? Ya, pero es distinto de ti. No mucho. Fíjate, nos gusta la misma música. Estoy hablando de un amigo mío. Nos gusta la misma música. Él toca el acordeón y yo la guitarra, pues hacemos cosas preciosas. Tenemos los mismos amigos, tenemos los mismos gustos en un montón de cosas. Nos llevamos muy bien, nos apoyamos. A mí me gustan las chicas, a él le gustan los chicos. Pues mira, nos hemos dividido el mundo fantásticamente nosotros dos. Pero es igual a mí. Esa diferencia es trivial, ¿no? Esa diferencia es trivial. ¿O no es trivial? ¿Por qué va a ser lo más relevante eso? ¿O el color de la piel? ¿Por qué defiendes que los negros no sean discriminados en Estados Unidos? Porque son iguales que yo. No, pero ellos son negros, ya. Y es una diferencia minúscula. En todo lo esencial, en todo lo importante, somos iguales. Matan a sus mamás, no, patean gatitos en la calle, no. Entonces son gente normal. Sí, pero son negros, o de Marruecos, o sudamericanos, o chinos, o japoneses, o indostanos, o uzbecos, o escandinavos. Hay gente a la que no le gustan los escandinavos. O del otro barrio, o del otro pueblo, o de la otra región, o de la otra provincia, o del otro país de junto. No se justifica. Piensa en la persona más distinta a ti. Si eres heterosexual tradicionalista, piensa en un homosexual, bisexual, drag queen, que es ultraliberal y tú eres conservador, y que es socialista y tú eres del PP. Y piensa tú a los dos en una situación grave donde hay que salvar a un niño que se está ahogando. ¿Van a hacerlo los dos? Claro que lo van a hacer los dos. En una situación donde necesitan sobrevivir juntos y comer, alimentarse y salir adelante abandonados en una isla desierta o en un bosque. En lo esencial son iguales, por diferente que lo quieras ver. Si quieres que él también era negro. El drag queen negro. Y él podría mirarte a ti con más asco porque sabe que tú lo miras con asco. Él o ella, como quiera ser. Que sea lo que quiera. Llámame Loreta. Esencialmente es igual a ti, quiere igual a su gente, quiere igual a su familia, acaricia a los perros igual, se interesa por su mamá, lee los mismos libros, le gusta la misma música. Y quiere vivir en paz con el resto de la humanidad igual que tú. Esa es la razón por la que hay que defender a los distintos. Que a mí me digan que yo no puedo defender a las mujeres porque no lo soy, me parece una reverenda estupidez. O que no puedo defender a los negros porque no lo soy. Oye, soy el orgulloso tío de la más bonita sobrina negra del universo. Que yo no puedo defender a la gente que padece porque yo no padezco. Joder. Yo puedo defenderla con mayor eficacia porque afortunadamente no estoy padeciendo y teniéndome que romper la cara por salir adelante todos los días y tengo un poquito de espacio y un canal para decir esto es una putada que se le está haciendo a esta gente.
apoyar a los diferentes implica olvidarse precisamente de que son diferentes y acordarse de lo esencial, y es que todos somos iguales en lo que importa, y todos somos distintos, lo suficientemente distintos como para no preocuparnos de encontrarnos con nuestro clan.